Continuamos con la palabra del Señor y pues vamos a estar hablando el día de hoy acerca de Hechos del capítulo 21, versículo 1 al 16. La anterior semana hemos hablado de la despedida dramática que tuvo el apóstol Pablo, de los hermanos de Éfeso que fueron a Mileto, y ahí en Mileto él no quiso volver a Éfeso, así que esperó en Mileto y mandó a llamar a los hermanos porque tenía en mente volver rápido a Jerusalén y no quería pasar más tiempo en Éfeso, así que quería cortar el tiempo. Y como ustedes van a ver en este pasaje, él tenía la intención de seguir visitando algunos lugares, pero había una cuestión central en lo que el apóstol Pablo plantea en estos 16 versículos. Plantea que él necesita hacer la voluntad de Dios en el ministerio. No estaba tanto buscando la voluntad de Dios personal para su vida, qué es lo que va a hacer, por ejemplo, puede ser, qué es lo que tengo que hacer esto en mi vida personal. No estaba haciendo esto el apóstol Pablo, aunque eso no es malo, eso es bueno también, porque los creyentes necesitan saber la voluntad de Dios en asuntos personales de su vida, necesitan saber. Pero este asunto que el apóstol Pablo le estaba en este momento atravesando en su vida era que él quería saber la voluntad de Dios para el ministerio. Y entonces él quiere ir a Jerusalén, pero escuchaba por distintos lugares que va a tener sufrimiento en Jerusalén. Pero a pesar de eso, él quería ir rápido a Jerusalén. Parece una contradicción cuando miramos con los ojos del siglo XXI esto que el apóstol Pablo hace, pero nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo único que estaba queriendo es hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto quiere hacer el ministerio. Y después de esta despedida, el apóstol Pablo va en dirección a Jerusalén. Va a rodear por Grecia hacia arriba, hacia Macedonia, va a volver por lo que se llama hacia Troas y va a bajar hasta Mileto. Y luego va a ir en dirección a Siria, donde es Fenicia, y en dirección a la tierra de Israel. Entonces hace un rodeo para escapar de los que perseguían su vida. Sencillamente aquí el apóstol Pablo está buscando hacer la voluntad de Dios para el ministerio. Y dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba por Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa oramos. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole a los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto les rogamos, y nosotros los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Padre, bendice tu palabra otra vez, te pedimos, y que el Santo Espíritu que mora en nuestros corazones, como siempre, sea nuestro Maestro, el que nos enseñe en nuestro corazón. A todos y cada uno de nosotros que estamos en esta tarde aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo que este pasaje
y el apóstol Pablo está hablando acerca de la voluntad de Dios en el ministerio. Podemos ver que para el apóstol Pablo la voluntad de Dios es prioridad para el creyente en el ministerio y requiere además de la comunión cristiana mientras se participa del mismo. O sea, hacer la voluntad de Dios supera la expectación personal. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay un texto clave aquí. Entonces Pablo respondió, el versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo y Lucas, después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, ahora se embarcan hacia Jerusalén, pues era la intención del apóstol llegar para Pentecostés a Jerusalén. Y en este pasaje se puede ver cómo pasan por las diferentes localidades antes de llegar a Jerusalén. En este pasaje nos habla acerca de la voluntad de Dios para el ministerio en la vida del apóstol. Como él, mientras buscaba hacer la voluntad de Dios, por convicción que tenía de Dios en su corazón, pero hace todavía el ministerio, y esto nos está mostrando que los creyentes no debemos paralizarnos cuando todavía no sabemos el siguiente paso que nosotros vamos a caminar en nuestra vida personal, y es más en la vida ministerial, cuando no sabemos el siguiente paso que vamos a andar. Así que el apóstol Pablo sigue haciendo el ministerio mientras comprueba cuál es la voluntad de Dios para su vida. El creyente debe tener como prioridad hacer la voluntad de Dios en su ministerio y por ende también en su vida. Hermanos, cuando hacemos el ministerio no es importante tanto lo que nosotros como personas deseamos para el ministerio. Es más importante lo que Dios quiere que nosotros hagamos del ministerio. Es bien fácil desenfocarnos del ministerio cuando nosotros empezamos a pensar lo que se debe hacer en el ministerio más que lo que Dios quiere que se haga en el ministerio. El apóstol Pablo estaba en esto. El apóstol Pablo seguía haciendo el ministerio, visitando estas localidades, sabía que tenía que ir a Jerusalén, aunque le decían los hermanos por el Espíritu que si va a ir va a sufrir, va a tener dificultades, pero Pablo no quería evitar el sufrir, lo que él quería era hacer la voluntad de Dios, aunque esto iba a significar el sufrimiento de él. Y del versículo 1 al 6 podemos volver a leer, dice, después que zarpamos de ellos, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba por Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola en la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándolos todos con las mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Dice, y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y hermanos, los creyentes hacen el ministerio y buscan la compañía de otros creyentes mientras buscan hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que está resumiendo este pasaje. Lucas está describiendo la ruta del apóstol Pablo desde Mileto a Tiro, y Pablo es advertido por los hermanos por el Espíritu de no subir a Jerusalén y se despiden en oración. El ministerio y la comunión cristiana son necesarias mientras se busca hacer la voluntad de Dios. En este punto el apóstol Pablo se encuentra en Mileto con el autor del libro de narrativo de Hechos, y allá ellos describen cómo parten hacia Cos, navegan luego hacia Rodas y Patara, y luego describe también cómo pasan por la isla de Chipre, y dice que Chipre queda en el lado izquierdo, eso quiere decir que el barco pasa por el otro lado, es un barco a vela y tal vez a remo que está pasando por allá. Están navegando en la dirección a Siria, lo que actualmente también es la ubicación de Israel y también Siria, y llegan al puerto de Tiro, y en este puerto de Tiro otra vez bordean el puerto de Tiro para llegar a 2 localidades más. Y luego se habla que hallaron otros discípulos creyentes en Tiro y se quedaron 7 días. Y esto nos muestra que mientras el apóstol Pablo busca hacer la voluntad de Dios y todavía hay incertidumbre en lo que va a pasar con él en Jerusalén, él todavía continúa haciendo
el ministerio. El texto de la Escritura no da detalles acerca de otras paradas antes de arribar a Tiro, pero nos puede mostrar que cada ocasión donde el apóstol paraba era una ocasión importante donde el apóstol tenía que hacer ministerio. Hermanos, ¿acaso no es así también en nuestra vida real? Cuando a veces no tenemos todas las respuestas de lo que van a hacer en nuestra vida. ¿Sabe usted lo que va a pasar este año o el próximo año o cuando en la semana inmediata a esta? Cuando venimos al Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ya estamos en sus manos y por tanto dependemos de Él, pero no tenemos la certeza de qué es lo que nos va a pasar en las semanas, en los meses, en los años siguientes, hermanos. Entonces, pero el apóstol Pablo nos muestra que en el ministerio, a pesar de la incertidumbre de lo que podemos tener en el futuro, nosotros tenemos que seguir haciendo el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez pueda haber incertidumbre en tu vida en cierto sentido. ¿Y cómo qué va a ser? Hay ocasiones en la vida que tenemos total incertidumbre y no sabemos que tenemos que caminar casi a ciegas en lo que viene en nuestro futuro. Pero el apóstol Pablo está modelando acá. Está mostrando que a pesar de la incertidumbre, los creyentes tienen que seguir haciendo la obra del Señor. ¿Cuántas veces yo he encontrado, hermanos, en mi vida cristiana y en el ministerio, personas que cuando han encontrado situaciones difíciles de incertidumbre en su vida, se han paralizado de hacer el ministerio. Ya no han hecho más el ministerio. ¿Por qué? Porque se han dejado absorber por la situación difícil que estaban viviendo. No decimos que no es difícil la situación. Y el mismo apóstol Pablo tal vez sabía que va a ser arrestado, así como le decían. Sin embargo, su obediencia y su deseo de hacer la voluntad de Dios eran superiores a lo que él quería pensar para sí mismo. Hermano, no te desesperes. Confía en el Señor. Vive por fe. Es cierto que no tienes todas las respuestas para todas las cosas. Quiero decirte, hermano, que no vivas paralizado por la incertidumbre. Pablo no se había paralizado por la incertidumbre. Estaba corriendo su carrera, buscando hacer la voluntad de Dios, aunque no tenía todas las respuestas para su propio futuro, hermano. No vivas paralizado por la incertidumbre. Continúa haciendo la obra del Señor, continúa haciendo las cosas en tu vida, hermano, que el día que has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ya le perteneces a Él. Amén. Es por eso que vivimos por fe. No vivimos desesperados, sino confiados en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no tenemos las respuestas, no vivimos conformes, pero la Escritura nos recomienda que vivamos contentos. No podemos vivir conformes, pero sí vamos a vivir contentos, hermanos. Así que vive confiado en el Señor que te salvó. Y tal vez puedes repetir estas palabras y puedes decir, viviré confiado en el Señor que me salvó. Repite, hermano, viviré confiado en el Señor que me salvó. Oh, aquí están los Figalo, habían vuelto, ¿ah? Que el Señor les bendiga. Y está con la familia también, ¿verdad? Qué bendición que esté el hermano. Que el Señor les bendiga. Y el sobrino más está. Hermanos, viviremos confiados en el Señor que nos salvó. Porque va a haber siempre incertidumbres, no solamente en nuestra vida, sino también en el ministerio. Y otra cosa que se ve acá es que el apóstol busca la comunión con los discípulos, o sea, al lugar donde llega, él busca la compañía de otros discípulos. Hermanos, mientras usted busca la voluntad de Dios, no se desasocie de los hijos del Señor. Algunos que pasan incertidumbre en su vida, en lugar de asociarse con los hijos del Señor, mientras buscan la voluntad de Dios, ya sea en el ministerio o ya sea en la vida personal, se desasocian de los discípulos del Señor, se aíslan. Y en lugar de estar buscando la compañía de los santos del Señor, ya más tardecito vamos a ver por qué, buscan la compañía o la soledad que es opuesto a lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. El apóstol Pablo estaba navegando hacia la incertidumbre.
pero cada lugar que llegaba aprovechaba para hacer ministerio y buscaba la compañía de los otros discípulos. Hermanos, si viajas o vas a un lugar o sencillamente, como el apóstol Pablo, estás haciendo misión, estás haciendo ministerio, busca la compañía de los discípulos del Señor y haz ministerio aunque estés en vacaciones. Busca la compañía del Señor si es que en tu corazón de verdad está el Señor Jesucristo. Al apóstol le advertían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, y la pregunta está aquí: ¿acaso el apóstol Pablo está desobedeciendo entonces? Aquí el Espíritu Santo le está diciendo que no vaya a Jerusalén, y el apóstol Pablo está yendo a Jerusalén. ¿Acaso no es claro lo que está diciendo la instrucción del Espíritu Santo de que no vaya a Jerusalén? De ninguna manera, obviamente no. Si leemos todo el pasaje nos damos cuenta que le está diciendo al apóstol Pablo: si vas a ir a Jerusalén, no vayas a Jerusalén si no quieres sufrir, es lo que está queriendo decir. No vayas a Jerusalén si no quieres pasar persecución. Y Pablo responde después: no solamente a mí me interesa no pasar persecución, aún mi vida yo puedo entregar por hacer la voluntad de Dios. Así que mientras el Espíritu Santo me advierte que no vaya a Jerusalén porque puedo sufrir persecución, yo estoy más dispuesto que a dar solamente sufrir la persecución, sino a dar mi propia vida al Señor. Y vemos otras citas como en Hechos 20, 22, Pablo dice que está ligado en el Espíritu ir a Jerusalén, o sea que tenía la convicción del Espíritu Santo en su corazón de ir a Jerusalén. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo le advertía que su ida a Jerusalén le traería sufrimiento, y a pesar de todo eso el apóstol quiere obedecer. Y en Hechos 21, 4 se dice que no le pudieron persuadir, dice, y dijeron que se haga la voluntad de Dios. Entonces este versículo también confirma de que era la voluntad de Dios que el apóstol Pablo vaya a Jerusalén, pero que él todavía estaba comprobando esta voluntad de Dios. Y en Hechos 23, 11, Pablo es confortado por el Espíritu Santo cuando le dice que vas a testificar. Como lo hizo en Jerusalén, lo tenía que hacer en Roma también. Así que ten paciencia, le dice el Espíritu Santo y le confirma. Eso quiere decir que la dirección de Dios, la voluntad de Dios para el apóstol Pablo era que vaya a Jerusalén. Pero en ese camino, antes de saber, es el camino que a nosotros nos desafía a andar en la fe cuando la incertidumbre se presenta delante de nosotros, y nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en fe, porque el Evangelio no solamente es por fe, sino es para fe, para vivir en fe diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez Pablo se despide en oración de los hermanos juntamente con Lucas y va hacia Jerusalén. Hermanos, ¿cómo es entonces la naturaleza de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo el creyente puede saber la voluntad de Dios, no solo en el ministerio, sino en su vida personal? En el estudio de Fundamentos de la Fe hay una lección que habla de la voluntad de Dios. Una lección bien importante, y esta lección menciona 4 puntos acerca de la voluntad de Dios. Dios habla por su palabra su voluntad. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres. Y si un hijo se pregunta y dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí como hijo? La primera voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios es que el hijo sea obediente a su padre. Ya está, no necesita un ángel especial, no necesita un mensaje especial para que le convenzan de eso. Está escrito en la palabra de Dios que el hijo debe obedecer a su papá. Y así hay muchas cosas que ya están establecidas en la palabra, que están dichas lo que un hijo de Dios debe hacer. Y luego de eso puede tener una convicción del Señor en su corazón. Cuando es más específico lo que quiere ser en la voluntad de Dios, puede tener una convicción en su corazón. Y la otra cosa que Dios utiliza es las circunstancias controladas por Dios, a través de las cuales, de las circunstancias, Dios nos habla acerca de las cosas que tenemos que hacer. A veces las cosas se nos cierran. Grande es el deseo, grande es la convicción de hacer. Y vemos en la palabra incluso que podemos hacer, pero las circunstancias a veces se cierran, y a veces Dios a través de las circunstancias nos está hablando para no hacer las cosas. Y por último, el consejo y la sabiduría de Dios, de los hermanos. Esto quiere decir que cuando queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, es conveniente hablar con alguien que es más maduro que nosotros. No estoy diciendo que es más mayor, porque necesariamente ser más mayor no significa ser más maduro. Más maduro es una persona que tiene sabiduría, y una persona que tiene sabiduría es una persona que tiene más habilidad para aplicar la palabra de Dios en su vida.
Esa persona que probadamente se ha visto que en su vida aplica la palabra de Dios y que yo me pueda acercar confiadamente y decirle, hermano, mire, estoy buscando la dirección de Dios en mi vida, en esta situación. No sé si voy a ir por este camino, no sé si voy a ir por este otro camino. Yo sé por la palabra de Dios lo que tengo que hacer. Yo tengo una convicción en mi corazón y he visto que las circunstancias me favorecen, pero hermano, quisiera escuchar tu consejo porque te he visto que tú, hermano, aplicas la palabra de Dios sabiamente en tu vida. Y ese hermano que tiene pericia en la práctica de la aplicación de la palabra de Dios en su vida, te dará un buen consejo. Y luego tú en oración irás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que te ha salvado, y decidirás en oración qué es lo que tú vas a hacer. En el caso del apóstol Pablo, estaba bien claro que la voluntad de Dios para él era ir a Jerusalén. Las circunstancias le habían mostrado que tenían que rodear, no podía venir directo desde Grecia en dirección a Fenicia y a Siria, tenía que dar una vuelta por Macedonia, Asia y volver hacia Jerusalén en dirección a Siria y Fenicia. Las circunstancias se le habían cerrado, le habían modificado su curso, porque a través de las circunstancias Dios le estaba hablando al apóstol, le estaba diciendo, vas a visitar todavía las iglesias, vas a ir a sufrir, pero antes de sufrir vas a visitar todavía algunas iglesias. Y fue y visitó todavía algunas iglesias. Las circunstancias le llevaron al apóstol Pablo a mirar en otra dirección, porque él sentía la convicción en su corazón de ir a Jerusalén. Y por la palabra estaba dicho que se debe predicar el evangelio, se debe ir a hacer ministerio. Y finalmente él puede ver el consejo de los demás. Los hermanos le decían, no vayas, Pablo, no vayas, vas a morir. Pero él escuchar el consejo de ellos, aún a pesar de su consejo, que sabía que era la misma confirmación que decía el Espíritu Santo, que va a sufrir si va a Jerusalén. Ese consejo le sirve más bien para decidir obedecer a Dios e ir a Jerusalén. Lucas describe la ruta desde Mileto a Tiro. Pablo es advertido por los hermanos, por el Evangelio, por el Espíritu, de no subir a Jerusalén y se despide en oración. El ministerio y la comunión cristiana son necesarias mientras se busca hacer la voluntad de Dios. Los creyentes hacen el ministerio y buscan la compañía de otros creyentes mientras buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Buscas a tus hermanos mientras buscas hacer la voluntad de Dios o te alejas de ellos cuando tienes que hacer la voluntad de Dios? Y vemos la siguiente parte de este pasaje que dice, sí, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, entrando a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto les rogamos nosotros y los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces en esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Hermanos, llegan a Tiro, a Tolemaida, Cesarea, a la casa de Felipe, donde Agabo profetiza que Pablo será arrestado y va a Jerusalén. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, en el ministerio, es prioridad en la vida y en el ministerio del creyente. O sea, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas debe ser nuestra prioridad, y también debe ser la prioridad en el ministerio. Hermanos, podemos querer hacer muchas cosas en nuestras vidas. Podemos tener muchos planes y muchos sueños, muchas ambiciones en nuestras vidas. Podemos tener mucha visión y muchas cosas para el ministerio, pero es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también en el ministerio. El gran apóstol Pablo estaba viajando
apresurado por las circunstancias, rodeando por Grecia, Asia, luego en dirección a Siria, porque Dios le había guiado por las circunstancias a hacer así. Y él tenía que ir a Jerusalén porque tenía la convicción en su corazón, pero él estaba mirando a hacer la voluntad de Dios primeramente en el ministerio antes que los planes que él podía tener. Hermanos, otra vez el autor describe la ruta de navegación, esta vez casi bordeando las costas del mar Mediterráneo, y lo está llevando por Fenicia, por Tiro, Tolemaida y Cesarea. También se ve que se quedan un día en Tolemaida y otra vez buscando a los discípulos y haciendo ministerio mientras buscan hacer la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios hacer en Jerusalén. Algo similar hace al quedarse por 7 días aquí el apóstol Pablo, pero quiere llegar a Jerusalén, pero se queda los 7 días, hace ministerio con los hermanos en Tolemaida, de la misma manera. Y en Cesarea visita a Felipe, y era de los 7 que seleccionan en la iglesia en Jerusalén, porque la comida no era distribuida justamente a las judías de idioma griego, que eran creyentes en la iglesia, y ellas reclaman, ¿verdad? Y nombran 7 personas, y entre ellos nombran a uno, Felipe, y él era uno de ellos que estaba viviendo en Cesarea. Y en esa época de inicio de la iglesia, donde la guía de Dios era directa en algunos casos, Dios les hablaba directamente. En este caso aquí, el profeta Agabo habla a Pablo y dice, quien agarra el cinturón de Pablo, dice, se amarra, dice, el que es dueño de este cinturón, así le van a amarrar en Jerusalén. Sabía el apóstol Pablo que eso le iba a suceder. Ya el profeta Agabo lo estaba diciendo, y la Biblia dice que cuando un profeta es verdadero, se cumple su profecía, así como se cumplió de Agabo más tarde, cuando vamos a ver en otros sermones, cómo el apóstol Pablo es aprendido, así como dice Agabo. Pablo sabe que sus expectaciones personales en el ministerio están supeditados a la voluntad de Dios para el ministerio. Hermanos, podemos tener expectaciones personales en el ministerio. Nosotros los pastores lidiamos con eso. Los líderes tienen expectaciones personales en el ministerio. Los líderes quieren hacer de una manera su ministerio dentro de la iglesia del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo está enseñando que las expectaciones personales dentro del ministerio están supeditados a la voluntad de Dios dentro del ministerio. ¿Cuál dicen amén? Podemos tener muy buenas ideas como líderes, pero tenemos que ver la voluntad de Dios general, de lo que Dios quiere para el ministerio, para hacer la obra del Señor. Es claro cuando una persona, un líder, empieza a desmarcarse de lo que Dios realmente quiere para la obra del Señor en una congregación. Y esto nos enseña, y es parte de este pasaje, que es mucho más importante hacer la voluntad de Dios en el ministerio que nuestras propias expectaciones personales. Hermanos, qué importante es que podamos entender esto. Que aunque viendo realmente que Pablo iba a ser arrestado, él exhorta a los hermanos a que no lloren, pues él está dispuesto no solamente a ser arrestado, sino a morir por su fe en el Señor Jesucristo. Y dice aquí el versículo 14 que no le pudieron persuadir. Así que finalmente Pablo sube a Jerusalén con un discípulo antiguo, probablemente este era de los que se convirtieron en el sermón del apóstol Pedro en Jerusalén, y que probablemente conocía a Bernabé ahí en Jerusalén, porque también Bernabé era de Chipre, o sea, ambos eran de Chipre, alguna conexión ha tenido que ver. Así que van con este hermano que tal vez tenía contactos y allá es donde ellos iban a dormir. Hermanos, podemos ver que la naturaleza de la dirección de Dios es bien importante para nuestras vidas. Estamos siguiendo nosotros la dirección de Dios en nuestras vidas. Estamos buscando la voluntad de Dios, no solamente en nuestra vida personal, sino en el ministerio. Estamos buscando la voluntad de Dios. Hermanos, aquí vemos, llegan a Tiro, Tolemaida y Cesarea, a la casa de Felipe, donde Agabo profetiza que Pablo será arrestado y va a Jerusalén. Hacer la voluntad de Dios es prioridad en la vida y el ministerio del creyente. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Hacer la voluntad de Dios es mucho más importante que las expectaciones personales en el ministerio. Hermanos, podemos querer hacer nosotros las cosas. Podemos querer hacer de una forma nosotros el ministerio. Pero las expectaciones personales que tenemos en el ministerio deben ser supeditadas a las expectaciones y a la voluntad que Dios tiene en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén?
Lucas, hermanos, describe la ruta desde Mileto a Tiro. Pablo es advertido por los hermanos, por el Espíritu, de no subir a Jerusalén y se despiden en oración. Llegan a Tiro, Tolemaida, Cesarea, a la casa de Felipe, donde Agabo profetiza que Pablo será arrestado y éste va a Jerusalén. El ministerio y la comunión cristiana son necesarias mientras se busca hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es de prioridad en la vida y el ministerio del creyente. Los creyentes hacen ministerio, buscan la compañía de otros creyentes mientras buscan hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es mucho más importante que las expectaciones personales. Pablo parte a Mileto, para Tiro, Tolemaida, Cesarea y va a Jerusalén. Y es advertido que allá sufrirá. La voluntad de Dios es prioridad para el creyente en el ministerio y requiere de la comunión cristiana mientras se participa del mismo. Es importante hacer la voluntad de Dios en el ministerio. Hermanos, podemos venir con diferentes intereses a la iglesia. Podemos venir con intereses diferentes de otras iglesias a esta congregación. Pero lo que Dios quiere es que nosotros busquemos la voluntad de Dios para este ministerio. Y cualquier expectación que podamos tener en nuestros propios ministerios tendrán que supeditarse a la voluntad de Dios para este ministerio. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje. El someterse a la voluntad de Dios en tiempos de incertidumbre. De seguir trabajando en el ministerio en tiempos de incertidumbre. Que cuando tengo incertidumbre busco la compañía de los santos para comprobar luego cuál es la voluntad de Dios para mi vida y también para el ministerio del Señor. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Y gracias por la Escritura, y gracias, Señor, por Lucas, que nos narra, Señor, y que inserta este pasaje de la Escritura en el capítulo 21 del 1 al 16, Señor, de Hechos, donde podemos entender, Señor, que es importante hacer la voluntad de Dios en el ministerio, que no son nuestros propios deseos, no son lo que tal vez el resto de las congregaciones hacen, sino lo que tú quieres para nosotros, y el rol que tú nos has dado para hacer, Señor. Y eso podemos ver, Señor, en lo que dice tu palabra. Eso podemos ver, Señor, en la dirección en nuestros corazones. Eso podemos ver, Señor, por las circunstancias, Señor, que tú colocas para nosotros. Y podemos ver también viendo el consejo sabio de aquellos que practican tu palabra y tienen pericia en aplicar tu palabra para sus vidas y para sus ministerios. Te damos gracias, Señor, en este momento. Y bendice nuestras vidas. Si hemos estado andando, Señor, en incertidumbre, y por causa de eso nos hemos paralizado de hacer ministerio, el día de hoy nos arrepentimos, Señor, porque habrán siempre incertidumbres en nuestra vida, pero eso no va a significar que nos detengamos de hacer el ministerio o detengamos de hacer las cosas en nuestra vida diaria. Habrán incertidumbres, Señor, en nuestras vidas, pero eso no nos va a detener de hacer las cosas que tenemos que hacer. Señor, haz que miremos como el apóstol Pablo, en dirección de la incertidumbre, pero actuando y haciendo y esperando y trabajando para ti, mientras se aclara tu voluntad para nuestra vida. Y aún sabiendo que esa voluntad para nuestra vida tal vez no va a ser como nosotros esperamos, aún así queremos caminar obedeciéndote, porque finalmente esa es nuestra bendición, obedecer. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde y bendícenos, Señor, una vez más. Amén. Vamos a poner...